El teléfono vibró en mi mesa de noche como una bomba a punto de explotar. Vendí tu piano viejo por $500. Necesitamos dinero, decía el mensaje de Claudia. Mi corazón se detuvo. Mis dedos temblaron mientras escribía la respuesta más difícil de mi vida. Ok, querida. Casi inmediatamente llegó su réplica. Finalmente maduraste. Si ella supiera lo que acababa de hacer. Si supiera que lo que consideraba un piano viejo y sin valor era en realidad un Fazioli Concert Grand de 1950, una reliquia italiana avaluada en $8 millones. 40 minutos después, cuando sonara el teléfono con la llamada del comerciante, su mundo se haría pedazos. Pero eso ella aún no lo sabía. Claudia me había estado torturando desde el primer día que puse un pie en lo que antes era mi casa. Desde que enviudé hace 2 años y tuve que mudarme con mi hijo Sebastián y su esposa, cada amanecer traía una nueva humillación. Para el mundo exterior, yo seguía siendo Eugenia de la Croix, la reconocida concertista que había tocado en los teatros más prestigiosos de Europa y América Latina. Pero dentro de estas 4 paredes, era solo la suegra estorbosa que ocupaba espacio. Eugenia, ese piano hace demasiado ruido. Eugenia, necesitamos más espacio en la sala. Eugenia, ya no recibes estudiantes. ¿Para qué necesitas ese trasto tan grande? Cada frase era una puñalada disfrazada de preocupación doméstica. Cada sugerencia, un paso más hacia mi invisibilidad total. Lo que más me dolía era ver a Sebastián asentir como un autómata. Mi hijo, que de pequeño se sentaba junto al piano durante horas, hipnotizado por mis interpretaciones de Rachmaninoff. El mismo niño que lloraba de emoción cuando toqué su pieza favorita en su boda, ahora miraba hacia otro lado cuando su esposa me destrozaba con sus palabras. Claudia había logrado su objetivo, convertirme en un fantasma en mi propia vida. Cada mañana desayunaba en silencio mientras ella planificaba en voz alta cómo reorganizar la casa. Podríamos poner un sofá nuevo donde está el piano. Imagínate qué elegante se vería la sala sin ese mueble tan anticuado. Sus palabras caían como gotas de ácido sobre mis heridas. Durante 60 años, ese piano había sido mi compañero fiel. Mi voz cuando las palabras no bastaban. Mi refugio cuando el mundo se volvía demasiado cruel. Había sido testigo de mis primeros acordes temblorosos a los 7 años, de mis triunfos en conservatorios europeos, de las lágrimas que derramé cuando mi esposo murió y solo la música pudo consolarme. Pero para Claudia era simplemente un estorbo. Un objeto viejo y polvoriento que no generaba dinero y ocupaba espacio valioso. No veía las marcas de años de práctica en sus teclas. No sentía la historia que guardaba cada una de sus cuerdas. Para ella, mi alma tenía un precio, $500. Finalmente maduraste, había escrito. Como si aceptar la destrucción de mi pasión fuera sinónimo de madurez. Como si renunciar a lo que me definía como persona fuera un acto de crecimiento. Sus palabras resonaban en mi mente como una sentencia de muerte. Me senté en el sillón de la sala, exactamente donde antes estaba mi piano, y cerré los ojos. Podía escuchar el eco de las últimas notas que había tocado, un nocturno de Chopin que parecía una despedida. Mis dedos se movían involuntariamente, tocando melodías invisibles en el aire. El teléfono seguía en mis manos, mostrando esa conversación que había cambiado todo. 3 mensajes que resumían 2 años de humillaciones. Pero lo que Claudia no podía imaginar era que su triunfo sería también su perdición. Que su ignorancia estaba a punto de convertirse en su peor pesadilla. Porque ese piano que acababa de vender por $500 no era un simple instrumento. Era una obra de arte italiana, creada por manos maestras en 1950, cuando Paolo Fazioli perfeccionaba su legado. Era una reliquia que pocos en el mundo podían reconocer, pero que los verdaderos conocedores pagarían fortunas por poseer. Y muy pronto, cuando el teléfono volviera a sonar, toda su arrogancia se convertiría en pánico. Toda su superioridad se transformaría en desesperación. Porque a veces, la vida tiene una forma muy particular de hacer justicia. 40 minutos después de mi respuesta, el teléfono sonó como un grito desesperado cortando el silencio de la tarde. Era un número desconocido, pero algo en mi pecho me decía que esta llamada cambiaría todo. Contesté con la voz más serena que pude reunir. Señora Eugenia de la Croix. La voz del hombre temblaba de una manera extraña, como si estuviera conteniendo una emoción gigantesca. Soy Elías Mendoza, del Emporio Musical Los Andes.
Acabo de recibir un piano que supuestamente le pertenecía. Mi corazón comenzó a latir como un tambor desafinado. Sí, es correcto. Mi nuera lo vendió esta tarde. Señora, necesito verla urgentemente. Hay algo que debe saber. Su voz se quebró ligeramente. Este piano. Dios mío, este piano es. ¿Podría venir ahora mismo? Por favor, es extremadamente importante. Colgué el teléfono con las manos temblando. Sabía exactamente qué había descubierto Elías. Lo que Claudia había vendido por $500 no era un simple piano viejo. Era mi tesoro más preciado, mi secreto mejor guardado durante más de 30 años. La historia de ese Fazioli se remontaba a 1987, cuando yo tenía apenas 29 años y acababa de ganar el concurso internacional de piano de Ginebra. Como premio, me invitaron a una gira por Italia que cambiaría mi vida para siempre. En Milano conocí al maestro Giuseppe Torriani, un anciano pianista italiano que había sido alumno directo de Arturo Benedetti Michelangeli. Giuseppe vivía en una villa antigua llena de instrumentos extraordinarios, pero uno destacaba sobre todos: un Fazioli Concert Grande 1950, de madera de abeto rojo italiano, con un sonido tan puro que parecía cantar melodías celestiales. Este piano, me dijo con sus ojos brillantes, fue construido personalmente por Paolo Fazioli cuando aún experimentaba con maderas especiales. Es uno de los primeros 5 que fabricó, antes de que su empresa se volviera mundialmente famosa. Durante 3 meses estudié con Giuseppe, y cada día me enamoraba más de ese instrumento. Sus teclas respondían a la más mínima caricia, sus graves resonaban como el corazón de la tierra, y sus agudos flotaban como suspiros de ángeles. Algún día, me prometió Giuseppe, este piano encontrará a su verdadero dueño. Cuando Giuseppe murió en 1989, su testamento me dejó sin palabras. Me había heredado el Fazioli, junto con todos los documentos de autenticidad, certificados de procedencia y una carta manuscrita explicando su historia. Para Eugenia, decía el testamento, la única pianista que logró que este instrumento llorara de emoción. Traje el piano a Argentina en secreto, pagando una fortuna en transporte especializado. Mi esposo pensaba que era simplemente un piano de buena calidad que había comprado en Europa. Nunca le revelé su verdadero valor, ni siquiera a Sebastián. Era mi secreto, mi conexión especial con la música, mi tesoro escondido. Durante 35 años, ese piano fue mi compañero silencioso. En él compuse mis mejores interpretaciones, di clases a estudiantes que ahora son concertistas reconocidos, y encontré consuelo en los momentos más oscuros. Cuando mi esposo enfermó de cáncer, las melodías que brotaban de ese Fazioli fueron el único bálsamo para nuestras almas destrozadas. Pero Claudia solo veía un mueble viejo que ocupaba espacio. Para ella, mi historia no importaba, mi carrera no tenía valor, y mi dolor era irrelevante. Solo importaba el dinero inmediato y el espacio libre para sus proyectos de decoración. Me vestí con mi abrigo color coral, el que usaba para ocasiones especiales, y salí hacia el emporio musical. Durante el trayecto en taxi, mi mente trabajaba como una computadora planificando cada movimiento. Elías había descubierto la verdad, y ahora tenía que decidir qué hacer con esa información. El Emporio Musical Los Andes era un local pequeño pero respetado, especializado en instrumentos de calidad. Elías Mendoza era conocido en el ambiente musical por su ojo experto y su honestidad intachable. Si alguien podía reconocer un Fazioli auténtico de 1950, era él. Cuando entré al local, Elías me recibió con una expresión que mezclaba incredulidad, emoción y algo parecido al terror. Era un hombre de unos 50 años, delgado, con anteojos de marco plateado y manos que claramente habían tocado miles de instrumentos a lo largo de su vida. Señora de la Croix, susurró como si estuviéramos en una iglesia, necesito que me confirme algo. Usted sabía exactamente qué piano estaba vendiendo. Lo miré directamente a los ojos. Cuénteme qué descubrió, señor Mendoza. Sus manos temblaron mientras me guiaba hacia el fondo del local, donde mi amado piano descansaba bajo una luz especial. Parecía un altar sagrado dedicado a la música. Elías se acercó al instrumento con la reverencia de quien toca una reliquia divina. Señora, este piano lleva el número de serie F0003. Eso significa que es el tercer Fazioli Concert Grand fabricado en 1950, cuando Paolo Fazioli aún trabajaba experimentalmente con maderas especiales italianas.
Su voz se quebró de emoción. Solo existen 5 pianos como este en el mundo entero. Asentí en silencio, fingiendo sorpresa mientras él continuaba su explicación. El año pasado, un piano idéntico a este se vendió en una subasta de Sotheby's en Londres por $8.200.000. 8 millones, señora de la Croix. Y su nuera lo vendió por $500. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de una rabia fría que había estado creciendo durante 2 años. Claudia había llegado demasiado lejos. Había cruzado una línea que no debía cruzarse jamás. ¿Qué sugiere que hagamos, señor Mendoza?, pregunté con una calma que ocultaba el huracán que se gestaba en mi interior. Elías se quedó en silencio durante varios segundos, estudiando mi rostro como si tratara de descifrar un enigma. Sus dedos tamborilearon nerviosamente sobre la tapa del piano mientras procesaba la magnitud de lo que acababa de descubrir. Señora de la Croix, comenzó con voz temblorosa. Legalmente, su nuera no tenía derecho a vender este instrumento sin su autorización expresa. Pero más allá de eso. Se detuvo, tragó saliva y continuó. Este es el robo del siglo en el mundo de la música clásica. Estamos hablando de una de las piezas más valiosas que han pasado por mis manos en 30 años de carrera. Me acerqué al piano y acaricié suavemente sus teclas. El sonido que emergió fue como un suspiro melancólico que llenó todo el local. Elías cerró los ojos, claramente conmovido por la pureza de ese único acorde. ¿Sabe lo que más me duele?, le dije, manteniendo mis dedos sobre las teclas. No es el dinero. Son los recuerdos que este piano guarda. Cada marca en su madera cuenta una historia. Cada nota que ha sonado aquí lleva pedazos de mi alma. Elías asintió comprensivamente. Puedo imaginarlo. Instrumentos como este no son simples objetos, son compañeros de vida. ¿Puede contarme cómo llegó a sus manos? Durante la siguiente hora le relaté toda la historia. Giuseppe Torriani, la villa en Milano, los 3 meses de estudio intensivo, el testamento inesperado, el viaje secreto a Argentina. Elías escuchaba cada palabra con los ojos muy abiertos, ocasionalmente susurrando increíble o extraordinario. ¿Conserva todos los documentos originales?, preguntó cuando terminé mi relato. Por supuesto. Certificados de autenticidad firmados por Paolo Fazioli, documento de herencia notarizado en Italia, registros de importación, pólizas de seguro especializadas, incluso fotografías del proceso de construcción que Giuseppe me regaló. Saqué mi teléfono y le mostré fotos de algunos documentos que había digitalizado años atrás. Todo está guardado en una caja fuerte en el banco. Los ojos de Elías se iluminaron como si hubiera encontrado un tesoro perdido. Señora, con esta documentación, usted tiene en sus manos una de las colecciones más valiosas del mundo musical. No solo posee el piano, sino también su historia completa y verificable. Ahora dígame, continué con voz más firme, ¿qué opciones tengo? Porque no pienso permitir que mi nuera se salga con la suya después de esta humillación. Elías se ajustó los anteojos y adoptó una expresión más profesional. Bueno, primero debemos asegurar el piano. No puedo completar la venta sabiendo su verdadero valor y las circunstancias irregulares. Segundo, usted podría presentar una denuncia por venta no autorizada de bienes de alto valor. Tercero. Se detuvo con una sonrisa casi maliciosa. Podríamos organizar una pequeña lección de humildad para su nuera. Explíqueme esa tercera opción, dije, sintiendo como una idea comenzaba a formarse en mi mente. Conozco a varios coleccionistas internacionales que matarían por este piano. También tengo contactos en casas de subastas de Londres y Nueva York que se pelearían por incluirlo en sus catálogos. Sus ojos brillaron con malicia. ¿Qué le parece si organizamos una pequeña demostración del verdadero valor de lo que vendió? La idea era deliciosa. Imaginar la cara de Claudia cuando descubriera que había regalado $8 millones me llenaba de una satisfacción salvaje. Pero yo tenía planes aún más elaborados. Señor Mendoza, necesito pedirle un favor muy especial, dije, acercándome más a él. ¿Podría mantener el piano aquí durante algunos días? Quiero organizar algo que mi nuera jamás olvidará. Por supuesto, pero ¿qué tiene en mente? Revenge is a dish best served cold, murmuré en inglés, recordando una frase que había aprendido durante mis años en conservatorios europeos. La venganza es un plato que se sirve frío.
Y yo he estado esperando el momento perfecto durante 2 años. Elías asintió con una sonrisa cómplice. Cuente conmigo para lo que necesite. Salí del emporio musical con la mente trabajando a 1000 por hora. Durante el camino de regreso a casa, comencé a trazar mi plan. No sería una venganza vulgar o explosiva. Sería elegante, calculada, devastadora. Claudia aprendería de la manera más dolorosa posible que había subestimado a la mujer equivocada. Primero, necesitaba reunir toda la documentación del banco. Segundo, contactaría a algunos de mis antiguos colegas del mundo musical para que fueran testigos de lo que estaba por suceder. Tercero, y más importante, debía mantener la farsa de que no sabía nada sobre el verdadero valor del piano. Cuando llegué a casa, Claudia estaba en la cocina preparando la cena con una sonrisa de satisfacción que me daba náuseas. Había estado esperando este momento toda la tarde, saboreando su victoria sobre la suegra inútil. «Hola, Eugenia», me dijo con falsa dulzura. «¿Cómo estuvo tu día? Espero que no estés muy triste por lo del piano. Ya verás que fue la decisión correcta». «Oh, para nada, querida», respondí con la sonrisa más genuina que había esbozado en meses. «De hecho, creo que hiciste exactamente lo que tenías que hacer». Su sonrisa se amplió, claramente interpretando mis palabras como una rendición total. «Me alegra que lo veas así. Sebastián y yo estábamos preocupados de que fueras a hacer un drama innecesario». «¿Drama? ¿Por qué haría drama por un piano viejo?» Disfruté cada palabra que salía de mi boca. Tienes razón, ocupaba demasiado espacio y ya no lo usaba tanto como antes. Claudia prácticamente ronroneó de satisfacción. Exactamente. Y $500 no está nada mal para un instrumento tan antiguo. El comprador hasta me dijo que tal vez necesitara reparaciones. Cada palabra suya era como música para mis oídos. Su ignorancia era tan profunda, tan absoluta, que casi me daba lástima. Casi. «¿Y qué planeas hacer con el dinero?», pregunté, fingiendo curiosidad inocente. «Bueno, Sebastián y yo pensamos comprar una televisión nueva para la sala. Una de esas gigantes de última generación». Sus ojos brillaron con codicia. «Finalmente tendremos el entretenimiento que merecemos en esta casa». Una televisión. Iba a cambiar $8 millones por una televisión. La ironía era tan deliciosa que tuve que morderme el labio para no reír a carcajadas. «Me parece una idea excelente», dije, dirigiéndome hacia mi habitación. «Voy a descansar un poco antes de cenar». «Perfecto». «Y Eugenia», me gritó cuando ya estaba subiendo las escaleras, «gracias por ser tan comprensiva. Esto demuestra que finalmente estamos funcionando como una familia de verdad». «Una familia de verdad». Sus palabras resonaron en mi mente mientras cerraba la puerta de mi habitación. Muy pronto, Claudia entendería el verdadero significado de pertenecer a mi familia. Muy pronto aprendería que Eugenia de la Croix no era la anciana indefensa que había imaginado. Me senté frente a mi escritorio y abrí mi laptop. Tenía llamadas que hacer, documentos que recuperar y una lección que planificar. La función estaba por comenzar, y yo sería tanto la directora como la estrella principal de este espectáculo. Esa noche, mientras Claudia y Sebastián celebraban su gran negocio viendo catálogos de televisores en la sala, yo trabajaba silenciosamente en mi habitación como un estratega preparando la batalla final. Mi laptop brillaba en la oscuridad mientras enviaba emails y hacía llamadas internacionales que cambiarían todo. La primera llamada fue a mi banco. «Necesito acceder a mi caja fuerte mañana temprano», le dije a Patricia, la gerente que me conocía desde hace 15 años. «Es un asunto muy urgente relacionado con documentos de valor histórico». La segunda llamada fue aún más emocionante. Marqué el número de Alicia Morales, mi antigua compañera del Conservatorio Nacional, ahora directora del Museo de Instrumentos Musicales de Buenos Aires. Su voz somnolenta se despertó inmediatamente cuando le expliqué la situación. ¿Un Fazioli Concert Grand de 1950? Eugenia, ¿estás segura? Su excitación era palpable incluso a través del teléfono. Solo he visto uno en mi vida, en el Metropolitan Museum of Art de Nueva York. Si realmente tienes toda la documentación de Giuseppe Torriani, estamos hablando de una pieza que debería estar en un museo. Alicia, necesito que vengas mañana por la tarde. Trae a tu equipo de expertos. Va a ser una reunión que ninguno de nosotros olvidará jamás.
La tercera llamada fue internacional. Sandra Williamson, curadora de instrumentos históricos de Sotheby's, Londres, y una vieja amiga de mis días europeos. A pesar de la diferencia horaria, Sandra respondió inmediatamente cuando vio mi nombre en su teléfono. Eugenia, darling, ¿cómo estás? Hacía años que no hablábamos. Su acento británico me transportó inmediatamente a mis años de gloria en Europa. Sandra, necesito tu ayuda profesional. Tengo un Fazioli Concert Grand de 1950, número de serie F0003, con documentación completa de Giuseppe Torriani. El silencio del otro lado fue tan profundo que pensé que se había cortado la llamada. Eugenia, ¿dijiste F0003? Dios mío, ese es el piano que llevamos años buscando. Los coleccionistas especializados en Fazioli han puesto una recompensa de $500,000 solo por encontrar su paradero. Su voz temblaba de emoción. ¿Dónde ha estado todos estos años? En la sala de mi casa, Sandra. Siendo tocado diariamente hasta ayer, cuando mi nuera lo vendió por $500 sin mi autorización. El grito que Sandra soltó al otro lado del teléfono probablemente despertó a medio Londres. ¿$500? Eugenia, ese piano está valuado en 8 millones como mínimo. El año pasado vendimos uno similar por esa cantidad, y no tenía ni la mitad de la documentación histórica que tú describes. Sandra, ¿podrías venir a Argentina en los próximos días? Cubriré todos los gastos. Necesito que evalúes oficialmente el piano y su documentación. Estaré en el próximo vuelo. Esto es histórico, Eugenia. Este descubrimiento va a revolucionar el mundo de las subastas musicales. Después de colgar, me quedé sentada en la oscuridad, saboreando lo que estaba por venir. Mañana comenzaría la fase más deliciosa de mi plan, la preparación del escenario. Pero antes necesitaba asegurarme de que todos los elementos estuvieran perfectamente coordinados. A las 7 de la mañana ya estaba en el banco, retirando todos los documentos de mi caja fuerte. Los certificados de autenticidad, las cartas manuscritas de Giuseppe Torriani, las fotografías del proceso de construcción del piano, los documentos notariales de herencia, todo perfectamente conservado durante más de 30 años. Patricia, la gerente, silbó admirativamente mientras revisaba los papeles. Eugenia, no tenía idea de que fueras propietaria de algo tan valioso. Estos documentos son impresionantes. Pocos lo sabían, Patricia. Y hasta ayer, planeaba mantenerlo en secreto para siempre. De regreso a casa, encontré a Claudia en la cocina leyendo revistas de decoración, planificando cómo reorganizar su sala ahora que tenía espacio libre. Su felicidad me resultaba nauseabunda y deliciosa a la vez. Buenos días, Eugenia. ¿Saliste muy temprano? Me preguntó sin levantar la vista de su revista. Fui al banco a arreglar unos papeles, respondí con naturalidad. Por cierto, ¿ya contactaste al comprador para finalizar la venta del piano? Sí, todo está listo. El señor Mendoza del Emporio Musical nos dará el dinero esta tarde. Sebastián irá a buscarlo después del trabajo. Su sonrisa era la de alguien que cree haber ganado la lotería. Perfecto. Todo estaba desarrollándose exactamente como había planeado. Claudia, hay algo que me gustaría hacer, dije, adoptando mi mejor expresión de abuela arrepentida. Me siento mal por haber sido tan apegada a ese piano todos estos años. Creo que ustedes tienen razón sobre la necesidad de avanzar y modernizar la casa. Sus ojos se iluminaron como si acabara de confesarle todos sus pecados. Oh, Eugenia, me alegra tanto escuchar eso. Sabía que eventualmente lo entenderías. Por eso me gustaría organizar una pequeña reunión esta tarde. Invitar a algunos de mis antiguos colegas músicos para que me ayuden a cerrar esa etapa de mi vida oficialmente. Una especie de ceremonia de despedida. Claudia prácticamente saltó de emoción. ¡Qué idea tan maravillosa! Será como una terapia para ti. ¿Cuántas personas vendrán? Solo unas pocas. Alicia del Museo de Instrumentos Musicales, tal vez algún coleccionista que ella conozca, y posiblemente una experta internacional que está de visita en Buenos Aires. Cada palabra que salía de mi boca era una pieza más del rompecabezas que estaba construyendo. Perfecto. Preparé té y pastelitos para recibir bien a tus amigos. Será hermoso verte finalmente en paz con esta decisión.
Si ella supiera que la paz que estaba por experimentar sería la calma que precede al huracán más devastador de su vida. El resto del día se me hizo eterno. Cada minuto que pasaba era un minuto más cerca de la justicia que había estado esperando durante 2 años. Confirmé las llegadas de Alicia para las 4 de la tarde, de Sandra para las 5, su vuelo había aterrizado esa mañana, y coordiné con Elías para que trajera el piano de vuelta a casa exactamente a las 6. ¿Está segura de que quiere hacer esto, señora de la Croix?, me había preguntado Elías por teléfono. Va a ser bastante impactante para su familia. Señor Mendoza, mi nuera necesita aprender una lección que recordará el resto de su vida. Y yo necesito recuperar mi dignidad de la manera más espectacular posible. A las 3:30 de la tarde comencé a prepararme para la función. Me puse mi vestido color carmesí, el que había usado para mi último concierto en el Teatro Colón hace 5 años. Era elegante, sobrio, pero con la presencia suficiente para comandar respeto. Me maquillé cuidadosamente, me peiné con la dignidad de una reina que está a punto de recuperar su trono. Cuando bajé las escaleras, Claudia me miró con sorpresa. Vaya, Eugenia, te ves muy elegante. Todo esto para tus amigos músicos. Quería verme presentable para cerrar mi carrera musical de la manera apropiada, respondí, disfrutando el doble sentido de mis palabras. A las 4 en punto, el timbre sonó. La función estaba por comenzar. Alicia llegó puntualmente a las 4, acompañada por 2 expertos que yo no esperaba, Dr. Fernando Castilla, el musicólogo más respetado de América Latina, y profesora Elena Vázquez, especialista en instrumentos históricos europeos. Cuando Claudia abrió la puerta, su expresión cambió ligeramente al ver la seriedad profesional del grupo. Buenas tardes, dijo Alicia con su característico porte académico. Somos colegas de la señora de la Croix. Venimos para la reunión sobre el piano histórico. Claudia los recibió con una sonrisa nerviosa. Por supuesto, pasen. Eugenia los está esperando en la sala. Cuando entraron, pude ver cómo sus ojos expertos barrían el espacio vacío donde antes estaba mi piano. El doctor Castilla frunció el ceño inmediatamente. Eugenia, ¿dónde está el instrumento?, preguntó con preocupación evidente. Esa es precisamente la razón por la que lo cité, respondí, gesticulando hacia el sofá para que se sentaran. Ayer por la tarde, mi nuera vendió mi piano sin consultarme. Lo consideraba un objeto viejo sin valor. La profesora Vázquez se quedó boquiabierta. ¿Vendió un Fazioli Concert Grand de 1950 sin consultar? Eugenia, ella sabía lo que estaba haciendo. Por favor, siéntense y les explico toda la situación. Claudia había permanecido en la entrada, claramente incómoda por la seriedad de la conversación. ¿Necesitan algo de tomar? Té, café. Gracias, pero creo que será mejor que también escuche lo que estamos discutiendo, le dijo Alicia con una autoridad que hizo que Claudia se sentara inmediatamente en el sofá opuesto. Durante la siguiente media hora, relaté toda la historia ante los expertos, mientras Claudia escuchaba con creciente nerviosismo. Cuando llegué a la parte sobre Giuseppe Torriani y la herencia, el doctor Castilla no pudo contenerse. Dios mío, Eugenia, ¿tienes la correspondencia original de Giuseppe Torriani sobre ese piano? Él era una leyenda. Estudió directamente con Michelangeli, y su colección de instrumentos era mundialmente famosa. Por supuesto, respondí, sacando algunos documentos de mi bolso. Aquí están las cartas manuscritas donde describe la construcción del piano, las fotografías del taller de Fazioli en 1950 y el certificado de herencia notarizado en Milano. La profesora Vázquez tomó los documentos con manos temblorosas, como si estuviera tocando reliquias sagradas. Esto es extraordinario. Estos papeles son más valiosos que muchas obras de arte. La procedencia está completamente documentada desde su origen. Claudia había comenzado a ponerse pálida. Perdón, ¿de qué están hablando exactamente? Era solo un piano viejo que ocupaba mucho espacio. El doctor Castilla la miró con una mezcla de incredulidad y lástima. Señora, lo que usted vendió ayer no era un piano viejo. Era uno de los 5 primeros Fazioli Concert Grand fabricados en 1950, cuando Paolo Fazioli aún trabajaba experimentalmente con maderas especiales italianas. Solo existen 5 instrumentos como ese en el mundo entero, añadió la profesora Vázquez. El último que se vendió en subasta alcanzó los $8 millones. Claudia se quedó completamente inmóvil.
Su rostro pasó por varios colores, del rosa al blanco, del blanco al verde pálido. Sus manos comenzaron a temblar visiblemente. 8 millones, tartamudeó. Como mínimo, confirmó Alicia. Pero con esta documentación histórica tan completa, podríamos estar hablando de cifras aún mayores. En ese momento, el timbre sonó nuevamente. Miré mi reloj. 5 en punto exacto. Sandra había llegado. Deben ser más colegas, dije, levantándome con calma. Les pedí a algunos expertos internacionales que vinieran para evaluar la situación. Cuando abrí la puerta, Sandra me abrazó efusivamente. Eugenia, darling, no podía creer lo que me contaste por teléfono. Detrás de ella venían dos personas que me dejaron sin aliento. James Morrison, director de subastas musicales de Christie's Nueva York, y Madame Catherine Dubois, la coleccionista francesa más famosa del mundo en instrumentos históricos. Sandra, no esperaba que trajeras refuerzos tan importantes, dije, genuinamente sorprendida. Cuando les conté sobre el F0003, cancelaron todos sus compromisos para venir. James estaba en Sao Paulo por negocios, y Catherine voló desde París esta mañana. Este descubrimiento es histórico, Eugenia. Los conduje a la sala, donde Claudia ahora parecía un fantasma sentado en el sofá. Las presentaciones fueron impresionantes. Cada experto que entraba tenía credenciales más impactantes que el anterior. James Morrison tomó la palabra con su típico acento neoyorquino, MRS de la Croix, y been searching for this piano for over a decade. The Fazioli F0003 is legendary in auction circles. Collectors have offered reward money used to know its location. Madame Dubois, con su elegancia parisina intacta, añadió, Cherie, J. une collection de 50 pianos historiques, mais J. donnera is la moitié pour avoir cet instrument. C'est un trésor absolument unique. Claudia miraba la conversación como si fuera una pesadilla surrealista. Cuando Sandra comenzó a mostrar fotografías en su tablet de pianos similares vendidos en subastas recientes, con sus precios astronómicos, la pobre mujer parecía a punto de desmayarse. Perdón, interrumpió con voz quebrada, pero yo vendí ese piano ayer por $500. Están diciendo que valía 8 millones. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Los 7 expertos la miraron con expresiones que iban desde la incredulidad hasta la lástima pura. Madame Dubois rompió el silencio. Ma pauvre enfant, vous avez fait la plus grande erreur financière de votre viernes. Pero es recuperable, añadió James Morrison. Si podemos localizar al comprador y la transacción no se ha finalizado legalmente, todavía hay esperanza. En ese momento escuché el sonido que había estado esperando toda la tarde, el camión de Elías estacionándose frente a la casa. Miré por la ventana y sonreí. Venía acompañado de sus 2 empleados especializados en transporte de instrumentos. Perfecto, dije, dirigiéndome hacia la puerta. El señor Mendoza del Emporio Musical trae el piano de vuelta para que ustedes puedan examinarlo personalmente. Claudia saltó del sofá como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Lo trae de vuelta. ¿Por qué? Porque le expliqué la situación y, siendo un hombre honesto, se negó a completar una venta tan irregular. Prefirió traer el instrumento para que los expertos lo evalúen adecuadamente. La cara de Claudia en ese momento era una obra de arte. Una mezcla de terror, incredulidad, y algo que comenzaba a parecerse al pánico absoluto. Elías entró con su equipo, seguido por el majestuoso Fazioli en su plataforma especializada. Cuando los expertos vieron el piano, el efecto fue inmediato y dramático. «Mon Dieu», exclamó Madame Dubois, llevándose las manos al corazón. «Holy shit», murmuró James Morrison, olvidando completamente su profesionalismo. El doctor Castilla y la profesora Vázquez se acercaron al instrumento como peregrinos acercándose a un altar sagrado. Alicia tenía lágrimas en los ojos. «Es más hermoso de lo que imaginaba», susurró Sandra. «La madera, el acabado, la perfección de las líneas. Es una obra de arte absoluta». Claudia observaba la escena desde el sofá, completamente paralizada. Sus ojos iban del piano a los expertos, de los expertos a mí, tratando desesperadamente de entender cómo su gran victoria se había convertido en su peor pesadilla. «¿Puedo?», preguntó la profesora Vázquez, señalando las teclas. «Por favor», respondí con una sonrisa. Cuando sus dedos tocaron el primer acorde,
El sonido que llenó la sala fue celestial. Todos permanecimos en silencio absoluto, hipnotizados por la pureza de cada nota. Era como si el piano hubiera estado esperando este momento para demostrar su verdadera magnificencia. James Morrison sacó su teléfono y comenzó a hacer llamadas en inglés, claramente contactando a coleccionistas potenciales. Madame Dubois hacía lo mismo en francés. En cuestión de minutos, mi sala se había convertido en el centro de una subasta improvisada de uno de los instrumentos más valiosos del mundo. Y Claudia finalmente entendió la magnitud de lo que había hecho. El momento que había estado esperando durante 2 años finalmente llegó cuando Sebastián entró por la puerta principal. Venía silbando alegremente, claramente feliz por ir a recoger los $500 que creía que habían ganado con la venta del piano. Se detuvo en seco al ver la sala llena de desconocidos elegantes rodeando el instrumento que supuestamente ya no estaba ahí. «¿Mamá? ¿Qué está pasando aquí?», preguntó con confusión evidente, mirando alternadamente el piano y a los expertos que le examinaban como si fuera una reliquia arqueológica. Claudia se levantó del sofá con movimientos robóticos, como un autómata mal programado. «Sebastián», susurró con voz quebrada, «tenemos un problema. Un problema muy, muy grande». «¿Qué tipo de problema?». Sebastián dejó su maletín y se acercó a su esposa, notando inmediatamente su palidez cadavérica. James Morrison eligió ese momento para terminar su llamada telefónica y anunciar: «Ladies and gentlemen, I just spoke with the Steinberg Foundation in Vienne. They're willing to make an immediate offer of $12 million for this instrument, sight unseen, based solely on the documentation and photographs I sent them». Sebastián se tambaleó como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. ¿12 millones? ¿De qué están hablando? Madame Dubois colgó su teléfono y añadió: «Le musée d'Orsay vient de me autoriser une offre de 14 millions d'euros. Ils veulent les poser comme epicentrale de leur nouvelle collection de instruments historiques». 14 millones de euros, tradujo Sandra para los que no hablaban francés. Eso serían aproximadamente $15 millones al cambio actual. Mi hijo me miró con los ojos más grandes que había visto en su vida. «Mamá, por favor explícame qué está sucediendo. ¿Por qué hay gente ofreciendo millones por tu piano?». Me acerqué a él con la calma de una reina que está a punto de impartir justicia. «Sebastián, siéntate. Es hora de que sepas la verdad sobre muchas cosas». Durante los siguientes 20 minutos, relaté toda la historia ante mi hijo y mi nuera. La herencia de Giuseppe Torriani, el valor histórico del instrumento, los años de secreto, y finalmente, la venta no autorizada que Claudia había perpetrado. Cada palabra era como una gota de agua china torturando lentamente a mi nuera. Sebastián escuchaba en silencio absoluto, pero pude ver cómo su expresión cambiaba gradualmente de confusión a incredulidad, de incredulidad a horror, y finalmente de horror a algo que se parecía peligrosamente a la furia. «¿Claudia vendió un piano de $8 millones por 500? Preguntó finalmente, con una voz tan baja que apenas era audible. 15 millones, según las ofertas más recientes, corrigió el doctor Castilla. Y eso considerando solo su valor como instrumento. Con toda la documentación histórica que posee su madre, estaríamos hablando de cifras aún mayores. Claudia había comenzado a llorar en silencio. No eran lágrimas de tristeza, sino de terror puro al darse cuenta de las consecuencias de sus acciones. «Yo no sabía», murmuró una y otra vez. «Yo no sabía, yo no sabía». «Claro que no sabías», intervine con una calma glacial. «Porque nunca te interesaste en saber. Durante 2 años me trataste como si fuera una anciana senil sin valor, sin historia, sin importancia. Nunca se te ocurrió preguntarte por qué un simple piano había acompañado a una concertista internacional durante toda su carrera». Sandra se acercó con su tablet. «MRS Claudia, permítame mostrarle algo». La pantalla mostraba artículos de periódicos europeos de los años 80 y 90, fotografías de mis conciertos, reseñas de críticos internacionales. Su suegra no es simplemente una pianista retirada. Es Eugenia Delacroix, una de las intérpretes más respetadas de su generación. Ha tocado en el Carnegie Hall, la Scala de Milán, el Royal Albert Hall. Ganó el concurso internacional de piano de Ginebra en 1987, añadió Alicia. Fue la primera sudamericana en lograrlo. Sus grabaciones de Chopin y Rachmaninoff son consideradas definitivas por la crítica europea, continuó la profesora Vázquez. Con cada revelación,
Sebastián miraba a su madre como si la estuviera viendo por primera vez en su vida. Mamá, ¿por qué nunca me contaste todo esto? Porque después de que tu padre murió, decidí vivir una vida más simple. Quería ser simplemente tu madre, no una celebridad. Pero parece que esa simplicidad fue interpretada como insignificancia. Elías, que había permanecido en silencio durante todo este intercambio, finalmente habló. Señora Claudia, hay algo más que debe saber. Después de que usted se fue ayer, revisé mis archivos. Tengo 3 coleccionistas que han estado buscando específicamente este piano durante años. Uno de ellos me ofreció $500,000 solo por darle información sobre su paradero. Claudia se dobló sobre sí misma como si hubiera recibido otro golpe físico. 500,000, solo por información. Y ahora, continué, disfrutando cada segundo de esta revelación, tenemos que decidir qué hacer con esta situación. James Morrison se adelantó. MRS de la Croix, si decide vender, puedo organizarle una subasta especial en Christie's, Nueva York. Con la atención mediática que esto generará, fácilmente podríamos superar los 20 millones. O podríamos contactar directamente con el museo que ofrezca las mejores condiciones, sugirió Madame Dubois. Hay instituciones que pagarían cualquier precio por exhibir esta pieza. También existe la opción de un préstamo a largo plazo, añadió Sandra. Muchos museos pagan cantidades sustanciales anuales solo por exhibir instrumentos de este calibre. Sebastián miraba toda esta conversación como si fuera una película surrealista. Mamá, realmente tienes un piano que vale $20 millones. Potencialmente más, respondió el doctor Castilla. Con toda la documentación y la historia que lo acompaña, este instrumento es único en el mundo. En ese momento, Claudia se levantó bruscamente del sofá. Sus piernas temblaban tanto que tuvo que apoyarse en la pared para no caer. Eugenia, dijo con voz quebrada. Yo no sabía, si hubiera sabido jamás habría. ¿Jamás sabrías qué, Claudia? Pregunté con frialdad. ¿Jamás habrías vendido mi piano sin consultarme? ¿O jamás habrías tratado de humillarme constantemente durante 2 años? Yo pensé que era solo un piano viejo. Tú nunca dijiste. No tenía por qué decirte nada. Era mi piano, en mi casa, parte de mi historia. El hecho de que hayas asumido que podías disponer de él sin consultarme revela exactamente quién eres. Sebastián se acercó a su madre con los ojos llenos de lágrimas. Mamá, perdóname. Perdóname por permitir que esto sucediera. Perdóname por no defenderte en todos estos meses. Sebastián, tú no vendiste mi piano. Tú no me humillaste constantemente. Tú simplemente permitiste que sucediera, que es diferente pero igualmente doloroso. Madame Dubois se acercó con elegancia francesa intacta. Madame de la Croix, je dois vous dire que cette histoire va faire sensation dans le monde musical international. CNN, BBC, tous les médias vont vouloir couvrir cette découverte. Los medios internacionales, tradujo Sandra. Esta historia va a ser noticia mundial. La pianista que guardó en secreto uno de los pianos más valiosos del mundo, solo para que su nuera lo vendiera por $500. Claudia se desplomó de vuelta en el sofá, completamente derrotada. La magnitud de su error ahora era clara no solo financieramente, sino también en términos de humillación pública. El mundo entero sabría de su ignorancia y codicia. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó Sebastián con voz pequeña. Miré a mi hijo, luego a mi nuera, después a todos los expertos que habían convertido mi sala en un salón de subastas improvisado. Era el momento de la decisión final. Ahora, dije con la autoridad de una reina recuperando su trono, vamos a tener una conversación muy seria sobre respeto, familia y las consecuencias de nuestras acciones. Me dirigí hacia el piano con pasos medidos, cada movimiento calculado para crear el máximo impacto dramático. Todos los ojos en la sala me seguían como si fuera una actriz principal en el momento climático de una obra teatral. Coloqué mis manos sobre la tapa del Fazioli, sintiendo la madera que había sido testigo de 35 años de mi vida. Señoras y señores, comencé, dirigiéndome primero a los expertos, les agradezco profundamente su presencia aquí hoy. Han sido testigos de algo que va mucho más allá de una simple transacción musical. Han presenciado una lección sobre dignidad, respeto, y las consecuencias de subestimar a las personas. James Morrison asintió solemnemente. MRS de la Croix,
This has been extraordinary. I've been in this business for 25 years, and I've never seen anything quite like this. Ahora continué, volviéndome hacia Claudia. Quiero que todos escuchen muy claramente lo que voy a decir. Mi voz se había vuelto fría como el acero. Claudia, durante 2 años me has tratado como si fuera un estorbo en mi propia casa. Me has humillado, invisibilizado, y finalmente has intentado borrar la única conexión física que me quedaba con mi carrera musical. Claudia temblaba visiblemente, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Eugenia, yo. No hables. Ahora me toca hablar a mí. La autoridad en mi voz hizo que incluso los expertos internacionales guardaran silencio. Creíste que eras muy inteligente vendiéndome piano por $500. Creíste que finalmente habías demostrado quién mandaba en esta casa. Te sentiste victoriosa cuando respondí, ok, querida, a tu mensaje. Sandra tradujo simultáneamente para Madame Dubois, quien movía la cabeza con expresión de incredulidad francesa. Lo que no sabías es que durante todos estos meses de humillaciones, yo tenía en mi poder uno de los objetos más valiosos del mundo musical. Mientras tú planeabas comprar una televisión con tu dinero, yo era dueña de algo que museos internacionales pagarían fortunas por exhibir. Sebastián miraba alternadamente a su madre y a su esposa, claramente procesando la magnitud de lo que estaba presenciando. Pero lo más patético, continué, acercándome más a Claudia, es que incluso si mi piano hubiera valido solo $500, no tenías ningún derecho a venderlo sin mi autorización. Era mi propiedad, en mi casa, con mi historia. El doctor Castilla murmuró algo a la profesora Vázquez, quien asintió gravemente. Alicia tenía su teléfono en la mano, claramente documentando este momento histórico. Ahora viene la parte más interesante, dije, dirigiéndome hacia el centro de la sala. Tengo que decidir qué hacer con esta información. James me ofrece una subasta que podría alcanzar $20 millones. Madame Dubois representa museos que pagarían fortunas inmediatamente. Sandra puede conectarme con coleccionistas privados dispuestos a pagar cualquier precio. Claudia levantó la cabeza con un destello de esperanza desesperada en sus ojos. Eugenia, si vendes el piano, podríamos compartir. Compartir. Mi voz resonó por toda la casa como un rugido de leona herida. Después de 2 años de humillaciones, ¿quieres compartir? El silencio que siguió fue tan absoluto que se podía escuchar el latido de nuestros corazones. Claudia, déjame explicarte algo que claramente no entiendes. Este piano no es solo un objeto valioso. Es mi vida, mi historia, mi alma materializada en madera y metal. Cada tecla guarda recuerdos de conciertos en Europa, cada cuerda vibra con melodías que he creado, cada centímetro de su superficie refleja 35 años de mi carrera musical. Elías se acercó discretamente. Señora de la Croix, ¿qué quiere que haga? ¿Dejo el piano aquí o lo llevo de vuelta al emporio? El piano se queda aquí, respondí firmemente. En su lugar, donde siempre debió estar. Sebastián se levantó bruscamente. Mamá, te juro por la memoria de papá que no tenía idea del valor de tu piano. Si hubiera sabido. Sebastián, el problema no es que no sabías el valor monetario. El problema es que permitiste que tu esposa me faltara el respeto constantemente. El problema es que te convertiste en un extraño para mí. James Morrison consultó su reloj. MRS de la Croix. I had to interrupt, but I have calls from 3 major collectors who heard about this discovery. The Tokyo Philharmonic Foundation used to offer $18 million, and that's without even seeing detailed photographs. 18 millones, repetí lentamente, saboreando cada palabra mientras miraba directamente a Claudia. Tu televisión nueva te va a costar $18 millones. Claudia se desplomó completamente, sollozando de una manera que habría sido patética si no hubiera sido tan merecida. Madame Dubois, Sandra, James, Dr. Castilla, Profesora Vázquez, Alicia, dije, dirigiéndome a cada experto individualmente, han sido testigos de algo extraordinario hoy. No solo han visto uno de los pianos más valiosos del mundo, sino que han presenciado una lección sobre las consecuencias de la arrogancia y el irrespeto. Madame Dubois se acercó con su elegancia característica. Madame de la Croix, puis vous demandez que vous ayez faire maintenant? Cette histoire va faire sensation mondiale. Lo que voy a hacer, respondí en perfecto francés,
sorprendiendo a todos en la sala. Es exactamente lo que debía hacer desde el primer día, recuperar mi dignidad y mi lugar en esta familia. Me volví hacia el piano y toqué un acorde perfecto. El sonido llenó la sala como una declaración de guerra ganada. Claudia, dije sin voltear a mirarla, mañana temprano te vas de esta casa. Puedes llevarte tus cosas, pero nada más. ¿Qué? Sebastián saltó de su asiento. Mamá, no puedes echar a mi esposa. Claro que puedo. Esta es mi casa, heredada de mis padres, donde tú creciste, donde di mis primeras clases de piano. Me volví hacia él con ojos de acero. Y tú, Sebastián, tienes que elegir. O recuperas el respeto por tu madre, o te vas con ella. El ultimátum flotó en el aire como una bomba de tiempo. Sandra susurró algo a James, quien asintió gravemente. Pero mamá. Sebastián comenzó a protestar. No hay peros. Durante 2 años he tolerado humillaciones en silencio, esperando que algún día recobrarían el respeto por mí. Hoy se acabó mi paciencia. Alicia se acercó con documentos en la mano. Eugenia, necesito que firmes estos papeles para formalizar la documentación del piano ante el Museo Nacional. Esta historia va a ser estudiada en conservatorios de todo el mundo. Por supuesto, respondí, firmando con la misma elegancia que había usado para autografiar programas de concierto en mis años de gloria. Claudia intentó levantarse del sofá, pero sus piernas no la sostenían. Eugenia, por favor, podemos hablar esto. Yo puedo cambiar, yo puedo. No puedes cambiar lo que ya hiciste. No puedes recuperar 2 años de faltas de respeto. Y definitivamente no puedes borrar el hecho de que vendiste mi alma por $500. James Morrison se acercó con una propuesta final. Emerson de la Croix, before I leave, let me make you one last offer. I can have this piano in a specialized auction next month in New York. With the media attention this story will generate, we could easily reach $25 million. Gracias, James, pero no voy a vender mi piano. Mi respuesta sorprendió a todos en la sala. Este instrumento ha estado conmigo durante 35 años, y va a quedarse conmigo hasta el día que muera. ¿No vas a venderlo?, preguntó Sandra con incredulidad. Este piano no está en venta. Nunca estuvo en venta. Y después de hoy, nunca volverá a estarlo. Me acerqué al instrumento y toqué una melodía que había compuesto años atrás. Algunos tesoros no tienen precio porque su valor trasciende el dinero. Madame Dubois aplaudió suavemente. Brava, Madame. C'est la plus belle con de dignité que j'aie jamais vue. Exactamente, dije, cerrando suavemente la tapa del piano. Esta ha sido una lección de dignidad. Una lección que algunos aprenderán hoy, y que otros recordarán toda su vida. Claudia seguía llorando en el sofá, completamente destrozada por la magnitud de su error y sus consecuencias. Sebastián la miraba como si fuera una extraña, claramente procesando cómo la mujer que había elegido como esposa había sido capaz de tal crueldad hacia su madre. La función ha terminado, anuncié finalmente. Señoras y señores, gracias por ser testigos de esta tarde tan educativa. Los expertos comenzaron a despedirse uno por uno, pero no antes de dejar sus tarjetas y hacer compromisos para futuros contactos. James Morrison me estrechó la mano con una admiración genuina en sus ojos. Mrs. de la Croix, in 30 years of auctions, even ever witnessed anything like this. You've taught us a lesson about dignity that goes far beyond monetary value. Se volteó hacia Claudia, quien aún temblaba en el sofá. Ma'am, you just witnessed the most expensive mistake in auction history. This story will be told for generations. Madame Dubois se acercó con su elegancia parisina intacta. Madame, vous êtes une inspiration. J'aime vous beaucoup de drama dans le monde de l'art, mais jamais quelque chose d'aussi puissant que ceci. Me tomó ambas manos entre las suyas. Cette lecon de dignité sera raconté dans tous les élans européens. Sandra me abrazó como la vieja amiga que había sido durante mis años en Europa. Eugenia, this is going to be front page news in every art publication in the world. The piano worth 20 million that wasn't for sale. It's the perfect headline for the ultimate lesson in respect. El doctor Castilla y la profesora Vázquez se despidieron prometiendo incluir esta historia en sus próximas publicaciones académicas.
Esta tarde será un caso de estudio en conservatorios internacionales, me aseguró la profesora Vázquez, la pianista que valoró la dignidad por encima de la fortuna. Alicia fue la última en irse, no sin antes susurrarme al oído: Eugenia, eres mi heroína. Lo que hiciste hoy será recordado como uno de los momentos más poderosos en la historia musical argentina. Cuando la puerta se cerró detrás del último experto, la casa quedó sumida en un silencio tenso. Solo quedábamos Sebastián, Claudia, Elías y yo. El piano dominaba la sala como un monumento a la justicia recién servida. Elías se acercó discretamente. Señora Delacroix, ¿necesita algo más? El piano está perfectamente afinado y en su lugar correcto. Gracias, Elías. Ha sido usted un caballero en toda esta situación. Su honestidad profesional ha sido fundamental hoy. Fue lo correcto, señora. Nunca habría podido completar esa venta sabiendo lo que sabía. Miró hacia Claudia con una mezcla de lástima y desaprobación. Algunas lecciones se aprenden de la manera más dura. Después de que Elías se fue, nos quedamos los tres en la sala. Claudia había dejado de llorar, pero permanecía inmóvil, como una estatua de la derrota total. Sebastián caminaba nerviosamente entre el sofá y la ventana, claramente luchando con emociones contradictorias. Mamá, comenzó finalmente. Necesito entender algo. ¿Por qué nunca nos dijiste sobre el valor del piano? ¿Por qué guardaste ese secreto durante tantos años? Me senté frente al piano, acariciando suavemente sus teclas. Sebastián, después de que tu padre murió, tomé la decisión consciente de vivir una vida más simple. Quería ser recordada como tu madre, no como Eugenia Delacroix, la concertista. Pensé que podía guardar mi pasado musical como un tesoro privado. Pero si hubiéramos sabido. Si hubieran sabido sobre el dinero, tal vez habrían sido más respetuosos. Pero ¿sabes qué, hijo? El respeto no debería basarse en cuánto dinero tienes en el banco. Debería basarse en quién eres como persona. Claudia levantó la cabeza por primera vez en una hora. Sus ojos estaban hinchados, su maquillaje completamente arruinado. Eugenia, yo jamás imaginé. No, Claudia, tú jamás te interesaste en imaginar. En 2 años de vivir en esta casa, ¿alguna vez me preguntaste sobre mi carrera? ¿Alguna vez mostraste curiosidad por mi pasado? ¿Alguna vez me trataste como algo más que un obstáculo en tu decoración? Su silencio fue la respuesta más elocuente. ¿Sabes cuántas veces soñé con contarte sobre mis conciertos en Europa? ¿Cuántas veces quise compartir contigo las historias de mis viajes musicales? Pero cada vez que intentaba conversar, me hacía sentir como si mis experiencias no tuvieran valor. Sebastián se acercó al piano, tocando reverentemente su superficie pulida. Mamá, este piano, ¿realmente tocaste en el Carnegie Hall? 3 veces. La primera fue en 1985, interpretando el concierto número 1 de Tchaikovsky. La crítica del New York Times dijo que mi interpretación fue una revelación que redefinía la pasión musical. Me levanté y abrí un cajón cercano, sacando un álbum que había mantenido escondido durante años. Aquí están las fotografías, las reseñas, los programas de concierto. Mi hijo tomó el álbum con manos temblorosas. Página tras página mostraba una vida que él nunca había conocido completamente. Fotografías mías en trajes de gala, saludando audiencias de pie, recibiendo flores en escenarios de los teatros más prestigiosos del mundo. La Scala de Milán, 1988, leyó en voz alta. Royal Albert Hall, 1989. Teatro Colón, 1990. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Mamá, eras famosa. Eras realmente famosa. Era respetada en mi campo, sí, pero decidí que ser tu madre era más importante que ser famosa. Claudia se levantó lentamente del sofá, acercándose al álbum como si fuera material radioactivo. Cuando vio las fotografías de mis conciertos, su cara se transformó completamente. Dios mío, murmuró. Dios mío, ¿qué he hecho? Has demostrado exactamente quién eres, respondí sin una pizca de compasión en mi voz. Una persona que juzga el valor de otros basándose únicamente en apariencias superficiales. Eugenia, si hubieras sabido. Si hubieras sabido sobre el dinero, me habrías tratado diferente.
Pero eso solo hace tu comportamiento aún más despreciable. Significa que tu respeto se compra con dólares. Sebastián cerró el álbum y me miró directamente a los ojos. Mamá, ¿puedes perdonarme? ¿Puedes perdonar que haya permitido que esto sucediera? Sebastián, tú no vendiste mi piano. Pero sí permitiste que tu esposa me humillara constantemente. Elegiste su comodidad sobre mi dignidad una y otra vez. Tienes razón. Fui un cobarde. Debí defenderte desde el primer día. Sí, debiste hacerlo. Pero lo que más me duele no es que no me defendieras. Es que dejaste de verme como tu madre para verme como un problema a resolver. Claudia se acercó tímidamente. Eugenia, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero ¿hay alguna manera de que puedas perdonarme? ¿Alguna manera de arreglar esto? La miré durante un largo momento, estudiando su rostro desesperado. Claudia, el perdón se gana, no se pide. Y tú tienes un camino muy largo por recorrer antes de siquiera acercarte a merecerlo. Dime qué hacer. Dime cómo puedo compensarte. No se trata de compensación. Se trata de respeto fundamental hacia otros seres humanos. Algo que claramente no aprendiste en tu educación. Me dirigí hacia el piano y me senté en el banco. Mis dedos encontraron automáticamente las teclas, y comencé a tocar el nocturno en mi bemol mayor de Chopin. La melodía llenó la sala con una tristeza hermosa que parecía encarnar todos los sentimientos de esta tarde extraordinaria. Mientras tocaba, pude ver por el rabillo del ojo cómo Sebastián y Claudia me observaban con una mezcla de asombro y remordimiento. Era la primera vez en 2 años que tocaba con toda la pasión de mi alma, sin preocuparme por las quejas sobre el ruido o el espacio ocupado. Cuando terminé la pieza, el silencio que siguió fue profundo y reverente. Esto dije, tocando las teclas suavemente, es quien soy. No soy la suegra molesta que ocupa espacio. Soy Eugenia de la Croix, una mujer que dedicó su vida al arte, que tocó para reyes y presidentes, que enseñó a una generación de pianistas que ahora están en orquestas internacionales. Mamá, susurró Sebastián, perdóname por haberte olvidado. El olvido puede perdonarse, hijo, pero el irrespeto deliberado es mucho más difícil de absolver. Claudia se acercó al piano, sus pasos inciertos como los de alguien acercándose a un altar sagrado. Eugenia, ¿qué puedo hacer para ganarme tu respeto? ¿Qué puedo hacer para merecer una segunda oportunidad? Primero, respondí, cerrando suavemente la tapa del piano, tendrás que demostrar que entiendes realmente la magnitud de lo que hiciste. No solo el error financiero, sino la crueldad emocional de tus acciones. Lo entiendo. Ahora lo entiendo. No, Claudia. Ahora entiendes las consecuencias. Pero entender realmente significaría que nunca habrías actuado así desde el principio. La noche había caído completamente, y las luces de la sala creaban sombras dramáticas alrededor del piano. Era el momento de la decisión final. Me levanté del banco del piano con la solemnidad de una reina pronunciando sentencia final. La luz de la lámpara creaba un halo dorado alrededor del fascioli, como si fuera un altar dedicado a la justicia poética que acababa de servirse. Claudia, dije con una voz que cortaba el aire como cristal afilado, mañana a primera hora quiero que recojas tus pertenencias y abandones esta casa. No discutiré esta decisión, no negociaré los términos, y no toleraré súplicas o lágrimas. Su rostro se descompuso completamente. Eugenia, por favor, dame una oportunidad de demostrar que puedo cambiar. Haré lo que sea necesario. Lo que era necesario era respetarme desde el primer día. Esa oportunidad la tuviste durante 2 años y la desperdiciaste cada día con cada humillación calculada. Sebastián se interpuso entre nosotras. Mamá, entiendo que estés furiosa, pero echar a Claudia no va a solucionar nada. Somos una familia. Familia. La palabra salió de mi boca como una carcajada amarga. Sebastián, tu esposa vendió mi alma por $500 y tú me defiendes a ella en lugar de defender a tu madre. Eso no es familia, es traición. Pero mamá, todos cometemos errores. Los errores se cometen por ignorancia o accidente. Lo que hizo Claudia fue deliberado, calculado y cruel. Durante 2 años me ha tratado como si fuera basura, y hoy simplemente materializó ese desprecio vendiendo lo que más amaba en este mundo. Me acerqué al piano una vez más,
acariciando su superficie como si fuera una mascota querida. ¿Sabes lo que más me duele, Sebastián? No es perder el dinero que nunca quise. Es que durante 35 años, este piano fue testigo de mis triunfos, mis lágrimas, mis esperanzas. Cada nota que toqué aquí llevaba pedazos de mi corazón. Y tu esposa lo vendió como si fuera chatarra. Claudia se acercó desesperadamente. Eugenia, juro por lo más sagrado que si hubiera sabido. Si hubiera sabido sobre los millones, me habrías tratado como una reina. Pero eso solo demuestra que tu respeto se compra con dólares. Una persona decente me habría respetado, aunque el piano valiera 10 centavos. Tienes razón, murmuró Claudia, las lágrimas corriendo libremente. Tienes razón en todo. Por supuesto que tengo razón. ¿Y sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Una sonrisa fría se dibujó en mis labios. Que la historia que vivimos hoy se va a contar en todo el mundo. James Morrison va a escribir artículos, Madame Dubois va a contarla en los salones parisinos, Sandra la va a incluir en sus conferencias internacionales. Sebastián palideció. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que la historia de la mujer que vendió un piano de 20 millones por $500 va a ser legendaria. CNN, BBC, todos los medios musicales internacionales van a cubrir esta historia. Claudia va a ser famosa, pero no de la manera que esperaba. El horror en el rostro de Claudia era absoluto. No, no pueden publicar mi nombre. ¿Por qué no? Hiciste algo histórico. Cometiste el error financiero más grande en la historia de la música clásica. Mereces el reconocimiento. Mamá, intervino Sebastián desesperadamente. No puedes destruir la reputación de Claudia públicamente. Yo no voy a destruir nada. Ella se destruyó sola con sus acciones. Yo simplemente voy a permitir que los expertos que estuvieron aquí hoy cuenten la verdad sobre lo que presenciaron. Me dirigí hacia la ventana, contemplando la noche que había traído justicia después de 2 años de humillaciones. ¿Sabes lo más irónico de todo, Claudia? Que si me hubieras tratado con respeto básico, nunca habría sabido sobre el valor del piano. Habría vivido y muerto con mi secreto intacto. Pero tu crueldad desató una cadena de eventos que te va a perseguir el resto de tu vida. Por favor, susurró Claudia, no permitas que publiquen la historia. Haré lo que me pidas, me iré donde quieras, pero no me destruyas públicamente. ¿Ahora te preocupa la humillación pública? Interesante. Durante 2 años no te importó humillarme en privado, pero cuando la humillación te toca a ti, súbitamente se vuelve importante. Sebastián se acercó a mí con los ojos llenos de lágrimas. Mamá, te juro que voy a hacer todo lo posible para compensarte por estos 2 años. Voy a ser el hijo que merezco haber sido desde el principio. Sebastián, el daño está hecho. Tú puedes intentar ser mejor hijo a partir de ahora, pero no puedes borrar el hecho de que cuando tuve que elegir entre tu madre y tu esposa, elegiste mal. Lo sé, y voy a vivir con esa culpa el resto de mi vida. Me volteé hacia él, estudiando su rostro con la misma intensidad que había usado para leer partituras complejas durante mi carrera. ¿Realmente lo entiendes, Sebastián? ¿Realmente comprendes lo que permitiste que sucediera? Entiendo que fui un cobarde. Entiendo que prioricé la paz doméstica sobre la dignidad de mi madre. Entiendo que me convertí en un extraño para ti. Y entiendes que algunas traiciones no se pueden deshacer con disculpas. Sus hombros se hundieron bajo el peso de esa verdad. Sí, mamá. Lo entiendo. Claudia intentó acercarse una vez más. Eugenia, si me das una oportunidad. No hay oportunidades para personas que muestran su verdadera naturaleza tan claramente. Tú no cometiste un error, Claudia. Revelaste exactamente quién eres. Una persona que ve a otros como obstáculos o herramientas para sus propósitos. Pero puedo cambiar. Las personas no cambian fundamentalmente a los 30 y tantos años. Lo que hiciste hoy es lo que habrías hecho en cualquier situación similar. La única diferencia es que esta vez las consecuencias fueron demasiado grandes para ignorar. Me senté nuevamente al piano y toqué un acorde final, resonante y definitivo. Esta conversación ha terminado. Mañana quiero que te vayas, Claudia. Y Sebastián, tú decides si te quedas para intentar reconstruir nuestra relación o te vas con tu esposa.
Pero sepas que si eliges irte, no habrá vuelta atrás. Sebastián miró alternadamente a su madre y a su esposa, claramente desgarrado entre dos lealtades incompatibles. Mamá, dame tiempo para pensar. Has tenido 2 años para pensar. Esta es tu decisión final. Claudia se dirigió hacia las escaleras con pasos de zombi, completamente destrozada por la magnitud de las consecuencias que había desatado. Antes de subir, se volteó una última vez. Eugenia, algún día espero que puedas perdonarme. Claudia, respondí con una calma glacial. El perdón es para personas que se arrepienten genuinamente de sus acciones. Tú solo te arrepientes de haber sido descubierta. Cuando Claudia desapareció escaleras arriba, Sebastián y yo nos quedamos solos en la sala. El piano dominaba el espacio como un monumento a la justicia poética. Mamá, dijo finalmente, voy a quedarme. Voy a intentar ser el hijo que debí ser siempre. Sebastián, quedarte es fácil. Lo difícil será ganar de vuelta mi confianza. Lo sé. Y estoy dispuesto a dedicar el resto de mi vida a intentarlo. Me levanté del piano y lo abracé por primera vez en meses. Entonces empezamos mañana. Cuando Claudia se vaya, podemos intentar reconstruir lo que perdimos. ¿Crees que algún día podrás perdonarme realmente? El tiempo lo dirá, hijo. El tiempo lo dirá. A la mañana siguiente, mientras Claudia empacaba sus cosas en silencio, yo me senté al piano y toqué la primera melodía que había aprendido 60 años atrás. Era un nuevo amanecer, el primer día del resto de mi vida con la dignidad finalmente restaurada. El piano de 20 millones que nunca estuvo en venta había enseñado la lección más valiosa de todas, que el respeto no tiene precio, pero la falta de respeto puede costarte todo. Y mientras las primeras notas llenaban la casa como una declaración de victoria, supe que Eugenia Delacroix había recuperado no solo su piano, sino su poder, su dignidad y su lugar como la reina de su propio castillo. La venganza, efectivamente, era un plato que se servía frío. Y nunca había sabido tan dulce.